Recording is on. Listo, chicos y chicas. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el oficio del periodismo comunitario. Quiero explicarles que como tal el periodismo, si bien es una, o se entiende como una profesión, eh, es un oficio, no deja de ser un oficio, no deja de ser un oficio como lo es la persona, el ebanista que hace el trabajo en madera, no deja de ser un oficio como el de la persona que hace pan, el panadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un oficio que se aprende haciendo, que se aprende con la experiencia, que se aprende con el tiempo, que se aprende en la medida de lo posible errando y, y volviendo a corregir eso que erramos. Entonces, esa es la idea de entender el periodismo en general como eso, como un constante aprendizaje. Indira, ¿puedes pasar, por favor? Listo, entonces vamos a empezar hablando con una pregunta que es, ¿para qué sirve el periodismo? No sé si de pronto dos personas me puedan decir ¿para qué creen que sirve el periodismo? Jorge William levantó la mano. Para informar sobre acontecimientos dados en el día. Sí, sí, para eso funciona también, para informar. ¿Quién más? Para compartir ideas. Sí, también funciona para compartir ideas. Listo. Entonces, yo lo dividí en 5 puntos para desarrollarlo. Así como lo mencionaban, lo mencionaba el compañero Jorge William, sirve para informar todo lo que ocurre, todo lo que acontece. Eso como primer punto. Sin embargo, es importante que para entender todo lo que se informa, vayamos a un segundo punto en el que se diga para poner en común la información. Entonces, pero más que informar, el periodista está para poner en común esa información. Ese es el trabajo más importante que tenemos los periodistas. Porque si la gente del común no comprende lo que estamos diciendo, no comprende lo que estamos haciendo, pues los periodistas tenemos que buscar una manera en la que yo me pueda comunicar con todas las personas y reciban el mensaje. Porque si no ocurre, pues estoy fallando como periodista. Y el periodista debe entender muy bien lo que dice, muy bien lo que está expresando, para que la mayoría de las personas lo entienda, porque de nada funciona hablar con un lenguaje muy riguroso, con un lenguaje muy elaborado, si la mayoría de las personas no entienden lo que está diciendo. Entonces, ese es un error, porque de eso se trata, poner en común la información para que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de las personas, puedan llegar a entender. Porque nosotros, y esto es como un ejemplo, no podemos salir a hablar como abogados sobre las leyes, tal cual como los abogados expresan de las leyes, porque primero el periodista no es abogado, entonces puede que utilice un vocabulario que tal vez en el que también falle, y por otro, utilice un lenguaje tan técnico que la gente no llega a comprender o no llegamos a entender porque pues en mi caso, no entiendo totalmente lo que me están diciendo los abogados a veces cuando salen a hablar o cuando yo los escucho, no entiendo todos los tecnicismos que utilizan. Entonces es muy necesario y el periodista está en la obligación de desmenuzar muy bien la información, de desmenuzar muy bien cuando investiga, de porque esa es la idea. La idea de desmenuzar es empezar a analizar, que es el siguiente punto que vamos a ver. Entonces, el periodista, para entender completamente un hecho, eh, debe hacerlo para que lo entienda la mayoría de la gente a la cual se va a dirigir.
Entonces entramos a ese tercer punto, que es ¿qué necesito para desmenuzar todo ese hecho al que me voy a referir? Pues necesito analizarlo. De eso se trata el análisis, que es empezar a dividir todo lo que estoy digiriendo con la información, desmenuzarlo parte por parte, para entender parte por parte, y con eso debo, pues, evidentemente estudiar a profundidad. Por ejemplo, una ley, para seguir con el ejemplo de los abogados. Entonces, debo saber cuál es el propósito que tiene la ley. ¿Para qué fue formulada la ley? ¿A quién le sirve esa ley? Desafortunadamente, acá, por lo menos en Colombia y en muchas partes del mundo también, se escudan en las leyes para que le sirvan a alguien específicamente. Y si le sirven a alguien tienen que afectar. Entonces también debo saber a quién le afecta. Estamos hablando en general del periodismo. Como sabemos, pues hay periodismo, el periodismo empresarial, que es el que conocemos como el periodismo tradicional, como el de RCN, como el de Caracol, como el de RCN también la radio, como el de muchos de esos medios tan conocidos, pues funcionan de otra manera. Digamos que el análisis lo hacen, pero pues correspondiendo a unos intereses que más adelante igual vamos a hablar. Entonces, con el análisis, ¿qué debo hacer? Debo escarbar entre toda la información que hay al respecto. Entonces, sigamos hablando de la ley. Si en dado caso yo como periodista no comprendo lo que es esa ley, ¿qué debería hacer si yo soy un periodista responsable? Pues buscar a un abogado, buscar a un politólogo que me ayude a entender esa ley, para cuando llegue el momento de explicárselo a la gente, me pueda entender y yo le pueda decir de qué manera va a afectar a una comunidad, por ejemplo, de qué manera o a quién va a servirle esa ley. Entonces, escudriñar muy bien para poder entender todos esos tecnicismos que utilizan mucho, por ejemplo, en el Congreso, que es donde se hacen las leyes, para meter lo que común, o bueno, el periodismo tiende siempre a colocar unos sobrenombres para minimizar. Entonces, en cuanto a esos puntos que meten para hacer como las triquiñuelas, como las trampas, a eso le llaman micos. Entonces yo debo entender esos micos, yo debo entender esas trampas que colocan muy con sus lenguajes técnicos, y uno de ellos, que pongamos un ejemplo de la vida real, resulta que entonces recientemente empezaron a decir que en el Congreso iban a aprobar estudios para hacer la extracción del petróleo, lo más conocido como fracking. Entonces, pues esa es una técnica que rompe el subsuelo, que es la capa interior de la Tierra, para aumentar la extracción de petróleo. Y entonces, ¿yo qué debo aprender como periodista en ese caso? Pues primero, debo enterarme muy bien de qué es esa vaina del fracking, por qué lo están prohibiendo en varias partes del mundo. Dicen que afecta al medio ambiente, entonces debo saber qué impactos deja en la Tierra y cómo impacta a las comunidades. ¿Y cómo puedo y cómo puede que yo no sepa a profundidad? Pues busco un experto que me hable del tema, que me pueda orientar, porque esa es la facilidad que nosotros tenemos con las herramientas periodísticas como la entrevista, que la vamos a profundizar no solo más adelante, sino dentro de 8 días con una compañera que se llama Alejandra. Ella va a ofrecer un taller sobre la entrevista con enfoque de derechos humanos. Yo puedo buscar quién me pueda orientar para saber qué es esa vaina del fracking. Entonces, puedo hablar con un geólogo, puedo entrevistar a un geólogo que es una persona experta, puedo entrevistar a una persona experta en medio ambiente, puedo entrevistar a una persona experta en minería, en extracción, en este caso de petróleo, de gas, que es para lo que sirve el fracking. Puedo entrevistar a un abogado que me enseñe las triquiñuelas mediante las cuales puedo encontrar esos mal llamados micos. Entonces, para que yo pueda decirle a la gente, vea, lo que pasa es que el fracking es una vaina que rompe el subsuelo, tanto que puede no solamente llegar a las reservas de petróleo, sino también puede afectar las reservas de agua que se acumulan en el subsuelo, en esos lugares,
y pueden llegar a ser contaminadas, porque es que el agua que se utiliza para romper ese subsuelo, esas capas de roca, tienen muchos químicos que pueden llegar a envenenar esa agua. Y esa agua, pues, evidentemente, la tomamos nosotros los seres vivos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque eso no nos lo dicen. Eso no nos lo dicen cuando hacen esas leyes. Entonces, pues dicen estrictamente, estamos aprobando unos estudios, pero pues si están haciendo estudios, quiere decir que están haciendo una práctica y que esa práctica, si nosotros sabemos en el país en el que vivimos, sabemos que esas prácticas se quedan. ¿Y se quedan para qué? Para poder aprobarlo más adelante. Entonces ahí pasamos a otro punto que es muy importante, que es el periodismo sirve para incluir a las comunidades y a las poblaciones. Entonces ya sabemos que estamos analizando, ya sabemos que tenemos que entrevistar a varias personas. Entonces nosotros no nos podemos quedar solamente en entrevistar expertos o en entrevistar a las instituciones. Instituciones, entiéndase los alcaldes, por ejemplo. No podemos entrevistar solamente al presidente de la República que decía no vamos a hacer fracking y ahora el partido al que pertenece, sí, sí, sí. ¿Alguien está preguntando algo? Ah, sí, si no me están entendiendo algo, por favor me pueden preguntar, me pueden interrumpir. Creo que Solange está hablando. ¿Alguien quiere pedir la palabra? No, creo que no, Omar, creo que se le abrió el micrófono. Ah, listo, listo, perfecto. Bueno, entonces sigo. Entonces, sirve para incluir a las comunidades y a las diferentes poblaciones. Entonces, como lo decía, no me puedo quedar entrevistando siempre a la institucionalidad, porque resulta que, como lo mencionaba, llega el presidente, en campaña dice que él no va a hacer fracking, ahora su partido es el que promueve estos estudios sobre fracking, entonces ellos dicen que no, que eso no es lo mismo, pero pues esos son los tales micos que uno debe entender y que debe poner en común con las personas que son las que van a ser afectadas con ese tipo de implementos. Entonces el periodista tiene la capacidad de elegir a quién entrevista, a quién va a mostrarle la información, a quién pedirle que por favor le genere una explicación para poder dar a entender esa información y decide qué opinión va a mostrar para explicar ese tema. Y eso es muy importante porque como yo elijo a quién voy a entrevistar, entonces puede que si yo voy a hablar del fracking, yo no vaya a entrevistar a un defensor del medio ambiente o no vaya a entrevistar a una persona que muy posiblemente un geólogo, que sea un geólogo responsable y diga, hermano, esto sí genera unos impactos medioambientales gigantes, por lo cual se está impidiendo su uso en varios países del mundo, entonces es importante no hacerlo. Y como yo digo, como yo estoy trabajando de pronto para un medio tradicional, entonces ellos deciden poner no la voz de la comunidad que se va a ver afectada, digamos que va a ser en Tumaco, entonces yo no los entrevisto a ustedes, no entrevisto a sus familias que van a verse afectadas con el fracking, no, simplemente entrevisto a un geólogo que me diga cuáles son los impactos, ahí como para dar cuenta de qué es el fracking, entrevisto al alcalde o a la alcaldesa de Tumaco, que creo que ahorita es una alcaldesa, y ella me dirá, no, es que el fracking es bueno, solamente son estudios, ta, ta, ta. Igual eso va a generar empleos, eso porque esa es la defensa, que va a generar empleos, que va a traer prosperidad. Y pues veamos ejemplos en los que ha llegado las mineras y pues como el caso de Pacific Rubiales en el sur del país, en los que no ha pasado nada, en los que esas grandes escuelas que dicen no llegan, en los que esos grandes recursos nunca llegan. Y entonces a eso es a lo que le apunta ese periodismo tradicional, a dejar ver ciertos temas con ciertas personas, con ciertas opiniones al respecto. Y eso uno tiene que ser muy responsable para ello. En el periodismo comunitario es totalmente diferente.
pero eso ahorita lo vamos a desarrollar cuando hablemos estrictamente de periodismo comunitario. Entonces, por ejemplo, y este es otro ejemplo, y este es para seguir el ejemplo. Si van a llevar a cabo un proyecto minero en el pueblo X de Nariño y resulta que en ese lugar vive una población con varias familias, el periodista generalmente, y la vez que la verdad pasa demasiado, no va a entrevistar a esas personas que viven allí, que ellas tienen unos derechos. Entonces, no van a entrevistar a activistas medioambientales. Ellos van a entrevistar al alcalde del pueblo, van a entrevistar al gobernador y ellos se van a encargar de embellecer todo lo que va a ser la minera. Todas las proyecciones que tienen a raíz de esos proyectos minero-ambientales, como lo quieren llamar ahora, con todo lo del capitalismo verde, que además, si uno se pone a mirar esas mineras, ¿cuáles son? Pues son mineras que ni siquiera son del país, son canadienses, son árabes, son estadounidenses. Y entonces, ¿qué pasa? Que el periodista oculta la voz más importante, que es la voz de la comunidad. Esa voz no sale sino cuando entonces decimos, listo, nos vamos a organizar como comunidad para defender el páramo de Santurbán. ¿Y qué vamos a hacer? Listo, pues, como primera medida, vamos a hacer un derecho de petición para que nos digan realmente cuál es la información. ¿Qué vamos a hacer si eso no se convierte, si no nos dan esa información? Pues vamos a poner una tutela para exigir. Pero entonces, ¿qué se inventó, por ejemplo, el gobierno Santos? Vamos a quitar los derechos de participación de las comunidades a participar por sus territorios. Entonces, le están quitando no solamente la voz desde el periodismo, sino también la participación que tienen como ciudadanos de derecho. Y eso es lo que el periodismo en últimas también debería defender, porque es que nosotros vivimos en este mismo país. Si dañan el páramo de Santurbán, si dañan las cuencas hídricas, si desvían esos ríos para hacer minería, pues nos vamos a fregar todos. De pronto, evidentemente, esas comunidades directamente se van a ver afectadas, pero si nosotros vamos a dañar el medio ambiente, pues lo lógico es que si vivimos acá, pues nos vayamos a ver impactados con todo eso. Pero entonces el periodismo tradicional entiende como si el periodista fuera y viviera fuera de este mundo, no lo tocara este mundo, como si ese periodismo tradicional no se viera afectado por todos esos impactos medioambientales y salimos a decir que es que la responsabilidad es de las familias que no reciclan, que botan el papel al suelo, cuando tenemos toda una infraestructura que responde a que las empresas son las que en su mayoría son las que contaminan el medio ambiente y eso el periodismo también lo ayuda a ocultar. ¿Por qué? Porque el periodismo crea realidades. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero el periodismo crea realidades. Y si yo digo que el culpable es la persona que no recicla, la culpable es la persona o la comunidad que bota la basura al río, pues sí, eso tiene unos impactos, claro que sí. Pero, pues, ¿qué me van a decir de una multinacional que bota todos sus todos sus desechos a un río y lo contamina? Pero eso no lo muestran tan así, porque ellos tienen unos intereses que más adelante lo vamos a desarrollar cuando pongamos en la balanza el periodismo comunitario y el periodismo como comúnmente lo entendemos que es el tradicional. En ese sentido, como periodistas tenemos la responsabilidad y el compromiso de darle la voz a esas comunidades, a los campos y a las regiones, y a los pueblos, y preguntarles su opinión, porque ellos tienen mucho que decir. Y sobre todo en eso, esa es la responsabilidad de los periodistas comunitarios. Si ustedes quieren desarrollarse como periodistas comunitarios, no necesitan estudiar comunicación. O sea, pues es muy chévere porque la comunicación, digamos que bien manejada, crea unas realidades que nos pueden ayudar a ser transformadoras para nuestra misma comunidad. Y que de eso se trata el periodismo popular, el periodismo comunitario, el periodismo alternativo, que de pronto el alternativo es el que más se separa de las comunidades, no las deja, les da voz,
pero no construye una comunicación con la comunidad. Es la que más le hace contrapeso al periodismo tradicional. Sin embargo, es muy importante que lo entendamos como un ejercicio de veeduría ciudadana, de decirle a los gobiernos como vea, usted no está haciendo bien las cosas, entonces desde acá, desde yo como comunicador comunitario, pues quiero hacerle unas preguntas y quiero que usted sea muy sincero y hacerle una veeduría ciudadana a partir de ahí para que la gente se entere de qué es lo que está pasando con el municipio, por ejemplo. Porque eso no lo ocultan totalmente. Y cada vez que uno va a hacer veeduría con una marcha, cada vez que uno va a hacer una veeduría con una protesta, con un plantón, con alguna movilización, pues se ve totalmente criminalizado, le dicen a uno, le quitan el debate, de por sí le quitan y le sesgan el debate y le dicen a uno que es un polarizador y demás. Entonces, ese es nuestro compromiso, el de decir qué es lo que pasa en los campos, qué es lo que pasa en las regiones, qué es lo que pasa en los pueblos y preguntar e ir y preguntar su opinión, porque ellos desde sus conocimientos ancestrales con los indígenas, ancestrales con los campesinos, ancestrales con la diáspora afro, tienen unos conocimientos y una cultura que le puede aportar muchísimo a este país, que tiene como todo un mestizaje alrededor y un blanquismo desde lo que nosotros entendemos como democracia. Es una democracia blanca, es una democracia goda, es una democracia liberal en la que no nos recibe, en la que nos acogemos todos y todas generalmente. Entonces, ustedes como periodistas o como periodistas comunitarios deben es mirar con lupa a quién van a entrevistar, a quién es importante entrevistar. El alcalde sí es importante, las instituciones sí son importantes, pero necesitamos saber y conocer cómo piensan las comunidades también. Que si hay un festival de música en Tumaco, no darle prioridad a las bandas grandes y muy conocidas, sino también hacerles una entrevista a las bandas grandes, pero también a las pequeñas, a las emergentes, que también pueden ser muy interesantes, que también necesitan de ello, de darse a conocer. Que si yo soy periodista deportivo, no solamente cubrir y entrevistar al equipo masculino de Tumaco, también quiero entrevistar al equipo femenino, porque también hay un fútbol femenino. Entonces, ahí es que la invitación es a incluir a esas otras personas que el periodismo tradicional ha callado y darles la voz. Y no solamente darles la voz, porque ustedes, por fortuna, tienen como la comunidad más cerca, o se entienden como comunidad más bien. Entonces, construir una comunicación en la que les permita hacer tejido entre ustedes, en hacer redes y asimismo hacer memoria con esas redes y hacerse muchas preguntas para conocer y generar diálogos que de pronto no van a salir en Caracol y en RCN, sino que nosotros mismos podríamos construir. Y así llegamos al quinto punto. El quinto punto es propiciar la honestidad profesional del oficio periodístico. Hay un tema que exigen mucho y es la objetividad. Hablan mucho de la objetividad. La objetividad es un concepto complejo porque la objetividad le pide a no solamente al periodista, sino al cientista social, a la persona que estudia ciencias sociales, sociología, psicología, antropología, bueno, todas las IAs y etcétera, que están relacionadas al ser humano, y le dice, bueno, hermano, usted tiene una historia, sí, usted tiene toda una construcción sociocultural, sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que vamos aprendiendo cositas a medida que va pasando el tiempo. Y esas cositas, para ser usted periodista, para ser usted antropólogo, para ser usted sociólogo, se las tiene que quitar. Se las tiene que quitar porque si no, no va a ser objetivo. Y resulta pues, que uno, para hacer un ejercicio profesional, no se puede quitar toda esa construcción que tiene, porque ¿cómo se la va a quitar? Uno, ¿cómo va a quitar todos esos años de aprendizaje y de historia para hacer una actividad? Eso no se puede hacer. Y eso de pronto no lo entendían por allá en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que es cuando se propone
el entender como ese tipo de objetividad. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos qué es lo que le tenemos que pedir al periodista? Propiciar la honestidad del oficio periodístico. ¿Y qué quiere decir eso? Que digamos la verdad. Y decir la verdad es que yo debo ser responsable con lo que informo, con lo que digo. Porque recuerden que si yo trabajo para un medio grande, que si yo trabajo en un medio donde me ve la gente, en donde yo voy a ser como la persona que tiene credibilidad, a mí me van a creer, la gente me va a ver. Y, y que yo le diga a la gente, pues cualquier cosa, pues me lo van a creer. No pasa en todos los casos, pero generalmente pasa. Entonces se supone que mi trabajo es informar y que debo decir la verdad. Entonces yo no puedo salir a decir mentiras, no, porque resulta que el periodismo, como lo decía anteriormente, crea realidades y que si yo salgo a decir que en la panadería de Don Pepito el pan lo hacen con productos en mal estado y eso no es cierto, pues estoy faltando no solamente a mi oficio, a mi ética, a mi código ético como periodista, porque no estoy diciendo la verdad. Entonces, porque lo que estoy diciendo, porque no estoy siendo responsable con la profesión, con lo que estoy diciendo y genero que las personas que me escuchan, que me leen o que me van a ver, reaccionen y puedan afectar la panadería de Don Pepito. ¿Y en qué sentido? Pues puede que la gente empiece a desconfiar del producto y pues dejen de comprar allá. Y eso es como algo mínimo, que es lo que que estamos, que estamos hablando. Entonces hay que tener mucho juicio con eso. Así que por eso debo ser responsable y comprobar toda la información que voy a ver, investigar muy bien y ver qué tan cierto es lo que me están diciendo, porque yo como periodista no puedo creer en todo lo que me dicen. Si me dicen que está lloviendo, pues yo tengo que abrir la ventana y darme cuenta si es que sí está lloviendo en realidad, porque no puedo creer en todo lo que me dicen. Tengo que ir a mirar si llueve y contar si eso no es. Entonces, bueno, vamos a hablar ya de entrada sobre el periodismo comunitario. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, bueno, No, nadie levantó la mano. listo. Entonces, sigamos. Entonces, listo. Vamos entonces al periodismo comunitario. El periodismo comunitario es bien diferente al tradicional. A ese que vemos en RCN y Caracol, que es como los medios generalizados donde uno puede encontrar el sensacionalismo y otras prácticas que dentro del periodismo atentan contra los mismos derechos humanos. Entonces el periodismo comunitario nace de la comunidad, evidentemente, nace de ustedes, por ejemplo. En ustedes pueden hacer una emisora comunitaria. No tienen que estudiar, como lo mencionaba, no tienen que estudiar propiamente periodismo para formarse, para formar su medio comunitario. Pueden hacer su oficio periodístico, ilustrarse de cómo realizar y cómo manejar las herramientas que ofrece el periodismo, que como el oficio de cualquier otra persona se aprende, se va aprendiendo. Por eso es que hay unos medios que funcionan como escuelas periodísticas, porque uno para aprender a entrevistar tiene que hacer entrevistas. O sea, uno se puede leer 1000 manuales para hacer entrevistas, pero si uno no hace entrevistas, no aprende a hacer entrevistas. Si uno no escribe una noticia, no aprende a escribir noticias. Si uno no hace crónicas, no, o sea, por más que uno lea y averigüe qué es una crónica, no va a aprender a hacer crónica. Entonces, pues uno no nace aprendido y tiene que empezar a aprender. Entonces, digamos que ustedes se vuelven periodistas comunitarios y jugarían no solo el papel de informar, que esto es bien importante, porque como les mencionaba anteriormente, el periodista se sale del mundo, lo ve y después vuelve. Entonces, ustedes no solo serían periodistas, sino también serían oyentes, serían partícipes de esa información. ¿Por qué? Porque ustedes hacen parte de esa comunidad.
porque ustedes son periodistas comunitarios y hacen parte de esa comunidad, entonces pueden empezar a construir a partir de ahí la información, desde la base propia, porque de eso se trata y eso es la diferencia con el periodismo alternativo, por ejemplo. El periodismo alternativo da la voz a las comunidades, el periodismo alternativo ofrece que pueda ser, que pueda ir a varias comunidades, a varias poblaciones a hablar y a dar esa voz, a hacer ese análisis concienzudo, pero no, pero entonces lo que hace el periodismo comunitario es crear la comunicación desde la base, que todos y todas nos sintamos recogidos en los programas que hay ahí, que nos sintamos identificados con esos programas, que nos sintamos identificados con los comentarios que hacen, que nos sintamos identificados en la medida en que yo pueda ser periodista y pueda sentirme recogido en lo que hago como mi labor periodística, que yo pueda identificar mis problemáticas, porque ¿quién mejor que yo para conocer el lugar donde vivo? ¿Y quién mejor que yo para expresar esas cosas que vivo todo el tiempo en mi pueblo, en mi barrio, en mi vereda, etcétera, etcétera, para yo poderlas entender, darlas a conocer, ponerlas en común y además de eso, transformarlas? Bueno, y si saben qué pasa, pues pasa algo muy bonito. Es que ustedes empiezan a hablar de lo que ustedes ya conocen, no de pronto del todo, pero pueden empezar a ver que sus lugares tienen cosas buenas, sus lugares tienen cosas malas, como todo, pero que con la comunicación y con el periodismo comunitario, ustedes pueden ir transformando, ir cambiando esas cosas. ¿Y qué se necesita para cambiar algo? Pues conocerlo a profundidad, empezar a escarbar. ¿Y ustedes conocen el lugar donde viven? Sí, sí, ustedes conocen algo del lugar donde viven, pero pues pueden conocerlo a profundidad, porque hay algo que a nosotros nos quitan mucho de la cabeza y de la historia. Entonces, es importante escudriñar en la historia que tenemos como pueblos, que tenemos como comunidades, que tenemos como país, porque eso se le olvida a uno mucho, la historia del país, la historia de la región, la historia del pueblo, la historia de los que venían antes, de los abuelos. Entonces, esa es la profundidad que también necesitamos. En ese sentido, es crear diálogos intergeneracionales, por ejemplo. Entonces, con mis abuelos, con mis padres, con mis hermanos, empezar a crear diálogos con los vecinos, con las personas del barrio y la vereda, empezar a entender las prácticas culturales que hay ahí, en las que aprenda uno a hablar con la comunidad, a comunicarse con la comunidad y a saber de su propio pueblo y de su propio territorio. Generalmente a veces uno no conoce su propio territorio, no conoce su propio barrio, no conoce al vecino, no se habla con el vecino. De pronto, en la ciudad se ve mucho más marcado, en las ciudades que dicen que son supuestamente grandes, que supuestamente desarrolladas, que aquí el desarrollo se entiende es poniendo cemento en todas partes, pero de pronto allá se pueda crear muchísima más comunidad hablando y creando esos puentes de diálogo. Entonces, que si a mí me gusta mucho la música en la que esté presente pues la marimba, por decir cualquier cosa, porque eso me hace recordar que mi abuelo tocaba marimba, o que si mi abuela tenía sembrado plátano y frutales en su tierra, pues yo como periodista, ¿qué debo hacer? Ir a preguntar cómo se siembra eso, cómo se cuida ese cultivo, cómo se recoge. Y en ese sentido, el periodismo sirve también para recordar y hacer memoria, para volver a, a eso que de pronto hemos olvidado. Entonces, en ese sentido, el periodismo busca expresar, ese periodismo que es el periodismo comunitario, busca pensarse las comunidades, sus acontecimientos, sus saberes populares y su cultura, porque eso es muy importante. Nosotros creemos que los únicos saberes son los que uno aprende en el colegio y en la universidad, y que eso es lo que es y no es otra cosa, ¿no? Los campesinos también tienen muchas cosas que decirnos.
Las comunidades afro también tienen una cultura muy rica en muchísimas cosas que nos pueden aportar para hacernos como país. Las comunidades indígenas también. Cada uno tiene su cultura y puede aportar. El problema es que nosotros no nos entendemos como interculturales. Nosotros no nos entendemos como un país que respeta a las comunidades. No, por el contrario, entre más racistas como Estado, mejor, porque aquí estamos es blanqueados. Ese blanquismo que el blanco predomina. Y sí, evidentemente, eso es lo que vemos. Así es como nos construyen hasta en los colegios, así es como nos construyen desde la educación misma. Entonces, esos saberes populares hay es que rescatarlos, hay es que darlos a conocer, hay que ponerlos en común para asimismo empezar a recuperar nuestra cultura y nuestra identidad como personas, como comunidades, como poblaciones y como seres humanos también. Entonces, si hablamos de lo comunitario, hablamos también de derechos humanos, que hay que hablar de derechos humanos, porque eso es muy necesario tocarlo y es que el periodismo comunitario, el periodismo popular rescata esos medios humanos. En el periodismo comunitario se definen los derechos humanos como la libertad de prensa, de expresión, por ejemplo, que permite que las personas, poblaciones puedan expresar sus opiniones e ideas sin temor a tener represalias. Sin embargo, hay que recordar que si mi opinión afecta la libertad de otra persona de ser como es, que si mi opinión eh, insulta a la otra persona, pues deja de ser mi opinión. Yo ya, ese derecho ya no me cubre, por ejemplo. La libertad de expresión no me cubre cuando mi opinión se vuelve una ofensa. Entonces, por ejemplo, yo no puedo salir a decir en mi medio de comunicación que, por ejemplo, atacar a una persona por su orientación sexual, hacerle burlas, hacerle preguntas que reflejen mi incomodidad ante su orientación sexual, frente a su elección de vida, frente a eso que ellos construyen y que ellas construyen como propio, que es su elección, que es su libre desarrollo. Yo no puedo salir a decir que eso es libertad de expresión, que yo puedo salir a ofender a las personas, porque no, evidentemente eso no es una libertad de expresión, porque sí es una opinión, pero no deja de ser una ofensa. Y es impedirle con esa ofensa a las personas que escojan libremente su desarrollo como le plazca, como lo hacemos nosotros, como nos plazca. Entonces hay que tener cuidado en esa delgada línea de la libertad de expresión y la opinión que se vuelve ofensa. Entonces también entendemos que el periodismo comunitario tiene unos principios democráticos, porque es participativo. Ese es un principio fundamental, que es participativo. ¿Y en qué medida el periodismo comunitario es participativo? Porque lo construye la comunidad. Porque a diferencia del otro periodismo que es el tradicional, este sí lo construye la comunidad, no lo construye la empresa de la información, como se entiende y como se debe entender ese otro periodismo. Porque entonces, si yo tengo un programa en mi emisora, si yo tengo un espacio en el que yo puedo dar mis opiniones, me tengo que sentir identificado. ¿Por qué? Porque es mi comunidad. Porque entonces si la estamos construyendo entre todos y entre todas, pues esas opiniones que se dicen ahí, esos programas deben reflejar la identidad, deben reflejar la participación. Otro de los valores democráticos que se vean ahí es la incidencia, en la medida de que la participación no se puede reducir a que yo hablo y que ustedes me escuchan, sino que también me puede permitir ejecutar unas acciones en pro de la transformación de los problemas que tiene la comunidad. Porque yo como partícipe de una comunidad puedo empezar a transformar esos problemas. Por ejemplo, estamos en la pandemia y la gente en la vereda o en el barrio se quedó sin empleo y eso resulta que yo no puedo empezar a comprar la comida. Entonces resulta que el periodista comunitario se dio cuenta que hay una tierrita abandonada en la que yo puedo sembrar. Entonces toma la decisión de difundir por el medio y hacer una convocatoria de ir a esa tierra y empezar a sembrar algo del pancoger. Entonces, por decir cualquier cosa, vamos a sembrar plátano, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar cebolla, todo lo del pancoger. Y entonces invito a la comunidad a que vayamos a hacer una huerta.
pues listo, se demora 2, 3 meses en empezar a salir, pero en 2, 3 meses ya tengo una huerta. Y bueno, y se acabó la pandemia, digamos, y esto se acaba. Pero resulta que yo como comunidad empecé a trabajar. ¿A qué? A crear esos lazos entre comunidad. Entonces, así es como crea el man o el periodista o la periodista crea comunidad y arreglan el terreno y empiezan a construir de forma colectiva su huerta. Entonces pasaron de rebuscarse unos pesos para comprar la comida a tener una huerta que les dé algunos alimentos para consumir a diario, para poder alimentarse. Y eso es un trabajo que debe hacer el periodista comunitario, que organizó a las personas y le permitió cambiar ese aspecto negativo de su realidad. Entonces, si ven, el periodismo sirve también para cambiar las realidades. Entonces, vamos a ver ya como tal las diferencias con el periodismo tradicional. Entonces encontramos una. En el tradicional, las noticias se ven de arriba hacia abajo. Entonces yo propongo que la noticia sea, a ver, que resultó ser que el fracking, el estudio del fracking es bueno. Entonces hago las entrevistas pertinentes para que mi producto periodístico, que sería lo que llaman comúnmente la nota periodística que vaya a salir en el noticiero, diga que sí, evidentemente el fracking es bueno. Entonces, es decir, que se ve que las noticias se deben entender y se deben considerar así como ya las estoy diciendo, asumiendo que ese contenido es verídico, sin reprocharlo, sin decir nada, sin criticar nada. Entonces, por ejemplo, pasan la vida de las celebridades y muestran sus casas y sus carros como si todo el país, como si en un país, como si en este país la riqueza no se concentrara en pocas manos. Entonces, si uno vive en una comunidad donde tiene millones de problemáticas, ¿a mí de qué me sirve ver la vida de J Balvin y de Karol G? ¿A mí de qué me sirve ver que durante la pandemia uno fue y sacó un álbum de colores y la otra sacó otro video más? ¿A mí eso de qué me va a servir? ¿A mí de qué me va a servir ver cómo pasan la pandemia a ellos? Si es que yo tengo unas problemáticas hoy y ahora. Entonces, ese es el contenido que nos hacen creer, que nos crean esa realidad en la que uno dice, uy, qué chévere, ojalá yo pueda alcanzar. Bueno, esa es otra discusión en la que uno se imagina que puede llegar a escalar socialmente pronto, así como ellos, y pues eso no es tan así. Ese es un invento que nos venden, pero esa no es la discusión. Entonces, cosa diferente pasa en el medio comunitario, en el que las noticias se ven de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso de que se ven de abajo hacia arriba? Pues que la información y las personas son las que crean y dan voz a sí mismas y a los miembros de su comunidad, hablando de las problemáticas que tiene la comunidad, analizando qué problemáticas y qué soluciones se le pueden dar a la vereda, al barrio, al municipio, a esa realidad que sí me toca como miembro de la comunidad, porque todo el tiempo estamos viviendo esa realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para transformarla? ¿Por qué? Porque hablamos de lo que nos toca. De eso se trata el periodismo comunitario, de ver qué es lo que nos toca. Otro de los puntos es la censura y los filtros. Es muy común que en el periodismo tradicional haya censura, que no permitan ver la realidad como debe ser la realidad. O bueno, la realidad completa, más bien. Entonces, un ejemplo muy bueno son las marchas. Si uno va a las marchas, generalmente uno no ve en los medios cuando la gente se está manifestando pacíficamente, cuando la movilización se ve con la música, cuando se están mostrando los bailes, cuando van y muestran las peticiones, sino que ¿qué muestran? Pues muestran es los eventos violentos. Muestran eso de las movilizaciones como si todos son vándalos, entonces crean la realidad del vándalo. Y no sabemos que la protesta social es un derecho de veeduría que se le hace desde las personas, como ustedes, como
la compañera Indira, como yo, que le puede hacer veeduría al Estado cuando las cosas no están bien. Y eso es democrático, y eso es hacer democracia. Pero entonces ahora quieren reducir todo a lo más mínimo, que es aspectos violentos dentro de la protesta. Y se inventan una cantidad de cosas que uno hasta ahí se ve, ¿esto qué está pasando? Pues entonces nosotros como periodistas comunitarios, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues no es ocultar que evidentemente hay aspectos violentos dentro de las protestas, o sea, eso no lo vamos a tapar el sol con un dedo, hay que mostrar eso porque eso hace parte de la realidad, pero entonces hay que mostrar también esos ejercicios de manifestación, por qué se dan. Hay que resaltar esas razones, por qué se dan esas problemáticas, por qué se dan esos descontentos, porque es que la gente no sale porque sí. A veces se cansa, la gente se cansa y sale a manifestarse, a hacer su veeduría ciudadana. Y ahí es donde nuestro ejercicio se tiene que ver, que es mostrando por qué razones la gente se está movilizando. Eso también lo tenemos que hacer, porque eso genera el equilibrio de la información. Pero como eso no vende, como lo que aquí vende es el periodismo que muestra la violencia, entonces, perdón, entonces, eso lo que le genera, y ese es el otro punto, la rentabilidad de la información, porque esa es la información que da dinero. Cuando uno vende lo violento, cuando uno vende lo banal, que lo banal sería otra vez esas construcciones de la vida de los famosos, como si eso le importara a la gran mayoría de gente, porque eso es lo que nos ha alimentado históricamente. Cuando uno ve noticias demasiado, se va acostumbrando a ver que el periodismo es eso, como el periodismo de las celebridades, el periodismo de los presentadores, no más. Y no, el periodismo, al crear realidades, pues puede permitir hacer muchas otras cosas mucho más a profundidad. Y entonces entramos nosotros a revisar quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación. Y ahí es cuando vamos entendiendo que como son empresarios, que como son industriales, pues les conviene generar realidades que desestabilicen ese pequeño estado que tenemos y que funciona como el que le cuida el negocio al rico. Así funciona el Estado acá. Y entonces los medios de comunicación se convierten en cómplices de ese mismo Estado, de esos mismos gobiernos y de esos mismos empresarios y banqueros que son los que en últimas rigen el, 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 el monopolio de la información. Porque entremos a revisar quiénes son los medios que la gente ve y quiénes son los dueños de esos medios. Y ahí uno empieza a darse cuenta de que eso de la democracia de la información, muy cortico, porque si uno ve las participaciones que tienen las emisoras comunitarias, la participación que tienen las emisoras indígenas es reducida. Entonces, ¿dónde está la democracia que hablan? La democracia informativa, ¿dónde está? No existe. Evidentemente no existe. Entonces, ahí entramos a ese mismo punto que es el diálogo y la colaboración. Entonces, que es la visión del cubrimiento de lo comunitario que responde a las necesidades de la gente, a esa gente que necesita ser escuchada y permitirse darse a escuchar en conversación. Entonces, para dar un ejemplo de ello, entonces en mi radio yo cubro un bazar que se va a realizar por un motivo de recaudación de fondos para construir o para restaurar una escuela, para restaurar la escuela de mi barrio, por ejemplo. Entonces eso produce que la gente se interese y participe en el evento. ¿Por qué? Porque eso sí genera un bienestar colectivo para la comunidad. No es como un bienestar individual, que es lo que proponen los grandes medios de información, sino más bien que construyamos desde la comunicación y llevemos a ese bien colectivo. Ya con eso terminamos Ay, bueno, ahí yo creo que Indira mostró muchos ejemplos de los que yo me pasé, que no llegué a tocar. Ese es el medio Teusa Radio, del que hacemos parte, del que hemos venido trabajando.
Entonces, en esa medida, pues nosotros, es decir, que el periodismo también se entiende como un servicio público que se debe entender así y que se debe entender también desde una mirada política, no politiquera, no aquí es venir a decir que esto le sirve a un partido político, no, que es tan político el ir a hacer una huerta urbana, el ir a hacer una huerta comunitaria, como también es informar y tomar posición de lo que estamos informando. Entonces eso es lo que deben y lo que deberíamos hacer como periodistas comunitarios y como medios alternativos y comunitarios. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Sí, no sé si alguno quiera de pronto dar un ejemplo como cercano de algún medio comunitario que conozcan o contarnos un poco porque de pronto nosotros no sabemos allá en Tumaco qué emisora comunitaria o algún medio o si, digamos, entiende, alguien quiere hacer algún comentario sobre la diferencia entre este tradicional o medios tradicionales y los comunitarios, por decirlo así, medios de comunicación tradicionales y comunitarios. O si creen que está claro. Jorge William levantó la mano. Ujú. Sí, acá hay un programa que suena todas las mañanas, creo que es, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es una radio que todas las mañanas informa las noticias de lo que está aconteciendo solamente aquí en el municipio de Tumaco. Se Ujú. pasa información acerca de la producción, de lo que pasa en cada barrio y también se pasan informes de la estabilidad. Ujú. Es Tumaco Estéreo, ¿no, Jorge? Sí, creo que es Tumaco Estéreo. Vale, listo, no. Bueno, no creo que haya pues algún otro comentario. Vamos a seguir con una parte, bueno, Omar nos va a contar un poco sobre géneros periodísticos. Pues vamos a tener varios ejemplos, yo se los voy mostrando mientras que Omar les va contando y ya, y al finalizar empezamos a hacer una actividad que esperamos nos dé tiempo para que vayamos teniendo ideas para la próxima sesión sobre las cápsulas radiales. Entonces, aquí sigo proyectando. Gracias, Indira. Y gracias al comentario de Jorge William, porque ese es el ejercicio que debe hacer el periodismo comunitario, como resaltar esas noticias que ocurren y que nos ocurren a nivel local. Porque pues lo bonito también sería generar espacios de participación en los que la comunidad también tuviera incidencia. Bueno, voy a pasar pues rápidamente con los géneros periodísticos. Decir que los géneros periodísticos que se conocen comúnmente son la noticia, el reportaje, la crónica y... Ay, se me fue la presentación. De pronto, sí, ya perdón, es que me salí. De pronto decirles a qué se refiere género periodístico, omitir. Listo. Esas son los géneros periodísticos, son las maneras en las que comunicamos la información. Esas son como nuestras herramientas para comunicar y poner en común la información. Porque yo tengo muchas cosas ahí, que es como muchos hechos, que eso les llamamos historias también. Y entonces hay muchas formas de contarlos. Entonces, por ejemplo, la entrevista, que es la herramienta más importante que tiene el periodista para ello, porque la entrevista le da a uno toda la información que yo necesito. Si yo voy a entrevistar a alguien, pues necesito conocer qué es lo que me va a decir esa persona. Entonces, en ese orden de ideas es dar la forma en la que yo necesito sacar como toda esa información para yo ponerla ahí. ¿Y dónde la vemos expresada? En la noticia. Esa es una de las formas de contarlas.
Es una redacción que no es demasiado extensa y en la que se hace énfasis del acontecimiento reciente, que era lo que al principio uno de los compañeros nos decía, que es mostrar esos acontecimientos recientes. Y eso lo hace la noticia específicamente. Y que no, lo que nos va a responder la noticia en su escrito o en su forma de hacerse, eh, unas preguntas exactas. El quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Entonces, ¿cómo se ven reflejadas esas preguntas en las noticias? Es en los hechos. Entonces, el qué son los hechos, que deben ser explicados como sucedieron. Eso es lo que nos va a decir el qué en los hechos. El autor de los hechos, que es el quién. En este caso, sería el sujeto. Entonces, acá vemos algo que ocurrió. La puse esta mañana precisamente porque ocurrió anoche. Entonces acá encontramos, el América perdió en Ibagué contra el Tolima y es el líder de la liga. Es algo que ocurrió, que aconteció hace muy poco tiempo y que es un hecho noticioso. Ese es un hecho noticioso, porque ahí nos dicen cuál es el autor de los hechos, que son los equipos de fútbol, cómo ocurrieron los hechos, que fue el desarrollo del partido, cuál fue el resultado, nos está diciendo dónde, pues dónde, en Ibagué, cómo ocurrió, pues cómo se desarrolló el partido y cómo terminó el resultado. ¿Cuándo sucedió? Pues sucedió el día de ayer en la noche. ¿Y el por qué ocurren esos hechos? Pues porque se juega una liga colombiana. Entonces, esa es la noticia. Ahora pasamos al perfil. El perfil, mucha gente lo entiende como una biografía, porque el perfil es destacar los datos bibliográficos de una persona. Entonces, dónde nació, dónde estudió, pero más a profundidad, porque ahí, como nos dicen, es un retrato psicológico del personaje. Entonces entramos a cuestiones ya meramente desde la infancia, a escudriñar sobre su vida. Pues ese es el perfil, que no se queda rezagado a lo biográfico solamente, sino que también entra a entender y a comprender cosas que tiene a profundidad la persona. Generalmente los perfiles se hacen de escritores, de actores de televisión, de actores de teatro, se hacen perfiles de mismos periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el perfil. Y otro de los géneros es la opinión. La opinión es lo que se entiende, lo que queda, la interpretación de lo que es la noticia, el reportaje y la investigación periodística. Entonces, ¿por qué decimos opinión? Pues porque uno cuando hace periodismo no opina. Para eso existe la opinión. Uno generalmente lo que hace es mostrar los hechos, que hablen las entrevistas, por ejemplo. Que si yo voy a hacer un producto periodístico, hablen mis entrevistados, hablen los hechos mismos. Yo solamente los pongo ahí, los doy a conocer para que la gente tome posición frente a ellos. Y existe la opinión a partir de las investigaciones, que es la interpretación de los hechos, la interpretación de las noticias. Entonces, ahí hay una opinión que es de un escritor que se lo recomiendo mucho, que es William Ospina. Y entonces ahí él nos está ofreciendo su opinión sobre hechos que acontecen en el mundo y cómo nos impactan también a nosotros. Entonces, eso es lo que él menciona, su opinión. Ya no es un hecho noticioso, sino es una interpretación de esos hechos noticiosos. Y en los que él dice, yo opino esto. Y eso es lo que yo digo. Listo, ahora sigue la crónica, que esta es un poco más densa, que es algo en lo que ustedes van a ahondar mucho en los próximos 3 meses. Y
Y no es fácil de comprender, sin embargo, pues la idea de que estemos acá es que ustedes nos pregunten y nosotros les podamos responder. Entonces la crónica se diferencia de la noticia porque entra a ser un carácter puntual, entra a ser profunda, intenta dar versiones completas y organizadas de los acontecimientos que tienen un desarrollo puntual en un periodo de tiempo puntual. Desde un principio hasta un fin. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos contando una historia. O sea, ya no solamente estamos hablando de que ocurrió una noticia, sino de que vamos a escudriñar y encontramos una historia. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos en el ejemplo? Encontramos una historia. ¿Y qué nos dice esa historia? Hay una crónica, esta es una crónica audiovisual que es más o menos lo que ustedes van, bueno, más o menos no, lo que ustedes van a realizar. ¿La pongo con sonido? Sí. Espérame que tengo que compartir el sonido. Veamos Ya. ahí un extracto. Si quieres